Hola, bienvenidos a la clase número 11 de la materia Física Aplicada T. En esta clase ya vamos a comenzar con la unidad 3 del programa de la materia. Ya entramos en el capítulo de termodinámica y en esta clase más precisamente vamos a introducir los conceptos de temperatura y calor. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser, vamos a comenzar con el estudio de fenómenos térmicos. Al igual que hicimos en la parte de cinemática y de mecánica de los fluidos, para estudiar dichos fenómenos térmicos es necesario contar con magnitudes que nos cuantifiquen dichos fenómenos. Vamos a comenzar estudiando la temperatura y los métodos a través de los cuales se determina la misma. Básicamente la temperatura se determina a través de instrumentos que se denominan termómetros, los cuales funcionan registrando la alteración de alguna propiedad física de los mismos frente a algún cambio de temperatura. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un termómetro de mercurio, el cual básicamente funciona, podemos ver en la figura de la izquierda, el termómetro se encuentra afuera indicando una temperatura de 20 grados centígrados y una vez que lo colocamos dentro de la muestra que queremos censar, vemos cómo la columna de mercurio asciende. Si nosotros de alguna manera podemos calibrar esta clase de dispositivos, es decir, registrar cuánto se altera la altura de la columna de mercurio al variar la temperatura, básicamente lo que tenemos es un dispositivo que nos permite cuantificar dichos cambios. En este caso, la propiedad que estamos aprovechando de la materia, estamos aprovechando el hecho de que el mercurio se expande con la temperatura. Bien, así, de esta manera básicamente va a ser como uno puede construir termómetros, es decir, dispositivos que censen la temperatura. Ahora bien, ¿en qué escala vamos a determinar las variaciones de temperatura? El origen de las escalas, para definir una escala de temperatura, se definen dos puntos de temperatura reproducibles y se divide la distancia entre ellos en un número de intervalos x espaciados. Es decir, históricamente, si uno necesitaba conocer la temperatura, tenía que definir una escala que pueda ser fácilmente reproducible en otro lugar. Es así como nace la escala Celsius, en el cual se le asignó como punto de temperatura cero al punto de hielo, es decir, al punto de congelación del agua, y se tomó como otro punto de referencia el punto de ebullición del agua, es decir, cuando el agua pasa de estado sólido, de estado líquido, perdón, a estado gaseoso. Esa distancia en temperatura entre esos dos puntos se dividió en 100 divisiones y de esa manera obtenemos lo que comúnmente usamos en el país, que es la escala Celsius de temperatura. Asimismo, esta no es la única escala que hay, y existen otras escalas, y va a ser importante saber convertir datos de una determinada escala a otra. A la derecha del dibujo podemos ver la escala Fahrenheit, donde se toma también el punto de congelación del hielo, pero en este caso se le asigna un valor de 32 grados Fahrenheit. Al punto de vapor del agua se le asigna un valor de 212 grados Fahrenheit. Y la distancia entre esos dos puntos en la escala Fahrenheit se divide en 180 divisiones. Por lo tanto, podemos ver que 1 grado centígrado va a equivaler a 1,8 grados Fahrenheit. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos intercambiar datos, es decir, convertir datos de una escala a la otra. Vamos a considerar el siguiente ejemplo, el cual nos dice: una persona saludable posee temperatura corporal de 98,6 grados Fahrenheit. ¿Cuál sería el valor en la escala Celsius? Entonces, para ser consistentes con los libros que
que tenemos en la bibliografía, vamos a adoptar el mismo método que adoptan ellos para realizar esta conversión. Para que sea más lógico, lo primero que hacen es tomar el dato en grados Fahrenheit. En este problema básicamente tenemos una temperatura expresada en la escala Fahrenheit y la queremos expresar en grados centígrados. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es verificar cuántos grados estoy por encima o por debajo del punto de hielo, es decir, del punto de congelación del agua. Como vimos en la definición de las escalas, la escala Fahrenheit, el punto de hielo se define a 32 grados Fahrenheit. Entonces, en primer lugar, verifico cuántos grados estoy por encima, en este caso, de dicho punto. ¿Cuántos grados voy a estar encima? Básicamente es la temperatura expresada en Fahrenheit menos la temperatura del punto de hielo. Entonces, de esta manera, verifico que estoy 66,6 grados Fahrenheit por encima del punto de hielo. Ahora bien, como hacíamos anteriormente, usamos este recurso matemático que es multiplicar un número, multiplicarlo y dividirlo por el mismo número. De esta manera no se altera la igualdad. En este caso estoy multiplicando por 1 grado centígrado y dividiendo por 1 grado centígrado. Como yo quiero que se me simplifique la unidad Fahrenheit y tenga unidad de grados centígrados en el denominador, en lugar de escribir el 1 grado centígrado que tengo en el denominador, esa temperatura la voy a expresar en grados Fahrenheit, ¿sí? Sabiendo la equivalencia que hay entre 1 grado centígrado y 1 grado Fahrenheit, como lo vimos anteriormente, lo cual surgía básicamente de dividir esos dos puntos en 100, en el punto de hielo y el punto de vapor del agua. En el caso de la escala Celsius está dividida en 100 divisiones, mientras que en la escala Fahrenheit están divididas en 180. Entonces existe una relación de 1 grado centígrado es un 1,8 grados Fahrenheit. Bien, entonces valiéndonos de eso, este grado centígrado lo voy a escribir en Fahrenheit, lo cual me permite cancelar las unidades, es decir, este grado Fahrenheit se me va a cancelar con este, y obtengo una temperatura de 37 grados centígrados, por encima del punto de hielo de la escala Celsius. Como la escala Celsius, el punto de hielo lo tengo a 0 grados, digamos, el resultado, es decir, 98,6 grados Fahrenheit expresados en la escala Celsius será de el punto de hielo más los grados Celsius que estoy por encima del punto de hielo. Esto me da una temperatura de 37 grados centígrados. Bien, si queremos hacer la conversión a la inversa, como para que se entienda un poco más esto del punto de hielo, tratamos de sistematizarlo, como para que vean que en todos los casos es lo mismo. El segundo ejemplito que tenemos acá dice, el termómetro indica que en el exterior la temperatura es de menos 20 grados centígrados. Encontrar la correspondiente temperatura en la escala Fahrenheit. En este caso, comenzamos con la temperatura en grados Celsius. Nuevamente, el mismo artilugio matemático, multiplico y divido por el mismo número, no modifico la igualdad. Y en este caso quiero que me aparezcan grados Fahrenheit en el numerador y quiero que me desaparezcan estos grados Celsius, por lo tanto el denominador lo voy a dejar en grados Celsius. Cancelo las unidades esta con esta y básicamente obtengo 36 grados Fahrenheit. Esta es la distancia que estoy por debajo del punto de hielo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros aquí estábamos por debajo del punto de hielo, porque básicamente tengo una temperatura negativa en la escala Celsius. Recordamos que en la escala Celsius el punto de hielo estaba a 0 grados. Entonces, al igual que en el caso anterior, expreso la temperatura final, en este caso en grados Fahrenheit, como la temperatura del punto de hielo menos la temperatura que estoy por debajo. En el caso de haber estado por encima de que fueran 20 grados y no menos 20 grados,
aquí tendría un signo más. En este caso, parto del punto de hielo de la escala Fahrenheit y desciendo la cantidad de grados Fahrenheit que estoy por debajo de ese punto, obteniendo un valor de menos 4 grados Fahrenheit. Es decir, menos 20 grados centígrados equivalen a menos 4 grados Fahrenheit. Ahora bien, estas dos escalas no son las únicas que hay, sino que existe una tercera que fue introducida históricamente con posteridad, que es la denominada escala Kelvin. Para ver cómo se define dicha escala, vamos a analizar el termómetro de gas a volumen constante, que tiene un funcionamiento muy similar al manómetro que vimos en la parte de mecánica de los fluidos. Simplemente la diferencia radica en que el extremo del tubo lo tenemos al vacío y no la temperatura ambiente. Pero el funcionamiento del dispositivo es similar. Entonces dice, cuando un gas confinado en un volumen fijo es calentado, su presión se incrementa. Contrariamente, cuando es enfriado, su presión disminuye. Básicamente, en la figura ustedes pueden ver que nosotros en ese caso queremos censar la temperatura que tiene dicho baño de agua. Entonces lo que hacemos es sumergimos el bulbo de gas en dicho baño y justamente sabiendo este comportamiento que si tengo una temperatura más alta va a provocar un aumento de presión del gas, lo que me va a presionar la columna de mercurio, lo que me va a presionar el mercurio de un lado, y va a hacer que paulatinamente me aumente la columna, ese valor de H que vemos ahí en la figura, del otro lado. Registrando esas variaciones, uno puede determinar la variación de la temperatura. En este caso, de la propiedad que nos estamos aprovechando, de la propiedad física, es de la variación de la presión de un gas con la temperatura. Y eso es lo que estamos cuantificando. Bien, teniendo esto en cuenta, es decir, que la presión de un gas varía con la temperatura, podemos realizar distintos experimentos con distintos tipos de gases y podemos comprobar lo siguiente, que al disminuir la temperatura, disminuye la presión del gas, como analizábamos en el caso anterior. Los ensayos muestran que independientemente del tipo de gas utilizado, si extrapolamos las distintas curvas, todas conducen al mismo valor de temperatura a medida que la presión tiende a cero, que eso es lo que estamos viendo aquí en el gráfico. Es decir, en celeste estamos viendo el comportamiento de un gas, ahí estamos viendo los ejes, tengo presión en el eje vertical y tengo temperatura en el eje horizontal. En este caso la temperatura está representada en grados centígrados. Entonces, si consideramos un gas, en primer lugar, un gas cualquiera, que vamos a dibujar con la línea celeste, vemos que a medida, como anticipábamos, a medida que desciende la temperatura, la presión va disminuyendo. Ahora, si yo prolongo esa curva, esa recta, perdón, si prolongo esa recta va a intersectar, es decir, va a cortar al eje de la temperatura en un valor de menos 273,15 grados centígrados. Luego realizo el mismo experimento con otro gas y comienzo a descender la temperatura. Comienzo a descender la temperatura, veo que la presión disminuye y si prolongo esa curva, prolongada ahí con líneas punteadas, también vemos que va a parar al mismo valor. Y así sucesivamente con los distintos gases. Entonces, el concepto para definir esta escala de temperatura, así como en la escala Celsius definíamos el cero de temperatura como el punto de hielo del agua, en la escala Kelvin ese punto, es decir, el punto mínimo de temperatura que parecen tener todos los gases, lo vamos a denominar cero absoluto de temperatura. Y este hecho dio origen a la escala Kelvin o escala absoluta de temperatura. Es decir, yo no puedo tener una temperatura por debajo de
menos 273,15 grados centígrados. Ese va a ser el cero de nuestra nueva escala, a la cual se denomina escala Kelvin. Y justamente ese punto se denomina cero absoluto porque no hay sustancia que pueda tener un valor más bajo de temperatura que el que acabamos de mencionar. Entonces, de la siguiente manera definimos la escala Kelvin tomando el cero en ese punto, como podemos ver en la figura, donde están graficadas la escala Kelvin y la escala Celsius. El cero absoluto de temperatura corresponde a un valor de menos 273,15 grados Celsius. Y la división de grados Kelvin y grados Celsius es la misma. Es decir, un grado Kelvin equivale a un grado Celsius, ¿sí? Simplemente que el origen está puesto en puntos distintos. Para la escala Celsius, el origen, el cero, digamos, de la escala está ubicado en el punto de hielo. En la escala Kelvin está ubicado a menos 273,15, el cero de dicha escala. ¿Sí? Pero la equivalencia, un grado Kelvin me equivale a un grado Celsius. Y recordemos que en el caso de un grado Fahrenheit, un grado Celsius me equivalía a 1,8 grados Fahrenheit, lo que habíamos visto. En el caso de la escala Celsius y Kelvin, digamos, la distancia de un valor y otro de la escala es la misma. Y bien, si yo quiero convertir entonces de la temperatura en Kelvin a grados centígrados, es decir, si yo tengo en grados centígrados y lo quiero expresar en la escala Kelvin, simplemente lo que hacemos es sumarle el valor de 273,15. Como ejemplo podemos ver que en la escala Kelvin el valor del punto de hielo, en lugar de ser 0 como en la escala Celsius, tiene un valor de 273,15. Bien, la temperatura en Kelvin la vamos a designar con la letra K mayúscula. Y comúnmente no se utiliza el símbolo de grados cuando se expresa una magnitud en dicha escala. Bien, como vimos anteriormente, los termómetros hacen uso de alguna propiedad física que varía con la temperatura. En la tabla detallamos el caso de algunos termómetros y la propiedad termométrica asociada en cada caso. El primero que vimos es el termómetro que se denomina de mercurio, que básicamente se basa en la expansión o contracción del mercurio con la variación de temperatura. Después vimos también el termómetro de gas a volumen constante, que básicamente se basa en el cambio de la presión de un gas con la variación de temperatura. Tenemos otra clase de termómetros, como puede ser la termocupla, la cual básicamente, como vamos a ver a continuación, se produce una variación de el voltaje entre las terminales de dicho sensor. Y otra clase de termómetro que vamos a ver más adelante, las características del mismo, es la resistencia eléctrica, la cual por su naturaleza se opone al paso de corriente. Ahora bien, de acuerdo a la temperatura que está rodeando a dicha resistencia, me varía la capacidad de oponerse al paso de corriente, es decir, me deja pasar más o menos corriente, varía esta propiedad que vamos a definir más adelante, que se denomina resistencia eléctrica. Bien, como veíamos en la tablita anterior, veíamos el caso de las termocuplas y acá vamos a ver un poquito más detalladamente cuál es el funcionamiento de esta clase de termómetro. Están formados por lo que se denomina una unión de dos metales distintos, los cuales producen una diferencia de potencial. Acá podemos ver a la derecha una ampliación de una termocupla con los cables con los extremos separados. Bien, decíamos, se produce es la unión de dos metales distintos, los cuales producen una diferencia de potencial muy pequeña entre uno de los extremos, el cual se denomina unión caliente, y el otro llamado unión fría.
Esta diferencia de potencial que se produce entre los extremos es función de la temperatura, es decir, se va modificando esa diferencia de potencial que se me produce entre los extremos a medida que yo voy variando la temperatura. Es un tipo de termómetro muy usado porque me permite medir grandes rangos de temperatura desde menos 270 grados hasta 2300 grados centígrados. Es decir, ¿por qué no nos quedamos con un solo termómetro? Una sola forma de medir la temperatura, porque todos los termómetros van a tener distintos rangos. Por ejemplo, el termómetro de mercurio me va a servir para medir temperaturas bajas, pero voy a tener un límite en el punto de congelación del mercurio. Lo mismo hacia arriba, en el punto de evaporación del mercurio, esa clase de termómetro ya no me es de utilidad. Bien, otra forma de medir la temperatura que se ha vuelto bastante conocida ahora en las épocas de la pandemia son los termógrafos, los cuales tienen la particularidad de que permiten determinar temperaturas a distancia, sin la necesidad del contacto físico con el objeto a estudiar. Estos dispositivos captan la radiación infrarroja del espectro electromagnético utilizando cámaras térmicas y convierten la energía radiada en valores de temperatura. Ahí en la figura, a la izquierda, podemos ver eh, el espectro infrarrojo de la imagen en cuestión, que en este caso tenemos un caballo. Y podemos ver, más tirando al rojo, las zonas más calientes y cada color tiene asignado un rango de temperatura. Esta clase de termómetros son útiles para, por ejemplo, cuando tenemos algo en el horno, digamos, y no nos hace falta colocar algo dentro de algo que tiene alta temperatura y podemos determinar justamente la temperatura a distancia. Ahora bien, tenemos definidas las distintas escalas de temperatura y sabemos cómo convertir las unidades de una escala a la otra. Ahora bien, vamos a hablar de las propiedades que tiene la materia frente a la variación de temperatura. La mayoría de las sustancias se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. No obstante, la cantidad de expansión o contracción varía dependiendo del material. Los experimentos indican que el cambio en la longitud, la cual vamos a denominar delta L, de casi todos los sólidos es, en una buena aproximación, directamente proporcional al cambio en temperatura, el cual vamos a llamar delta T, la temperatura la denotamos con la T mayúscula, y la longitud original del objeto, la cual llamamos en este caso L0, siempre y cuando la variación de temperatura no sea demasiado grande. Bien, entonces podemos ver cuánto me va a variar la longitud de un objeto. Lo podemos cuantificar mediante la siguiente ecuación. La variación en la longitud de un objeto que se somete a un cambio de temperatura va a ser igual a el producto de la longitud original del objeto por la variación de temperatura por un coeficiente, el cual se denomina coeficiente de expansión lineal y tiene unidades de 1 sobre grados centígrados, 1 sobre temperatura, y justamente este es el coeficiente que depende del material. ¿Sí? Vamos a tener valores de coeficientes distintos para cada material y estos valores ya se encuentran tabulados. A continuación les dejo una tabla que les va a servir para a la hora de resolver los ejercicios con el valor del coeficiente de expansión lineal para distintos materiales. Vamos a ver unos ejemplitos como para clarificar este concepto de la variación de la longitud con la temperatura. En primer lugar, el primer ejemplo nos dice, tenemos una vereda de concreto que es construida entre dos edificios en un día que la temperatura es de 25 grados centígrados. Cuando la temperatura se eleva a 38 grados centígrados, las placas se expanden, pero no se dejó espacio para dicha expansión. Y nos
pide determinar la distancia I que se elevan dichas placas. Básicamente, si ustedes analizan el pavimento, van a ver que cada una determinada distancia se deja, ¿sí?, lo que se denomina una junta de dilatación, justamente para prevenir de este fenómeno. La junta de dilatación consiste en un material que sea fácilmente deformable. Se puede utilizar, normalmente se usa telgopor y brea arriba, ¿sí?, de manera tal de que ante el aumento de la temperatura, cuando se expande el concreto, ¿sí?, justamente el concreto tenga la libertad de expandirse sin que suceda lo que estamos viendo aquí en este problema. Cuando esa junta se termina ensuciando, aquí en la ciudad tenemos en algunos lugares, es un problema frecuente, se levanta el asfalto justamente por el fenómeno de expansión de cada una de las placas. Entonces, bien, en este caso vamos a determinar la distancia a la cual se elevan las placas cuando la temperatura es de 38 grados centígrados. Entonces, bien, partimos de la ecuación que nos caracteriza la variación de la longitud de un material y nos valemos de el coeficiente de expansión lineal del concreto, el cual tenemos en la tablita que les había dado con anterioridad. Entonces, bien, tenemos el coeficiente de dilatación lineal del concreto, la longitud original de la placa, que era de 3 metros, y la diferencia de temperatura. Originalmente estaba a 25 grados y la temperatura final es de 38 grados, tengo una variación de 13 grados centígrados. Esto me da una variación en la longitud de la placa en metros de 0,00047 metros. Ahora bien, haciendo un poquito de trigonometría y analizando que ahora esa distancia que tiene la placa, la nueva distancia, va a ser igual a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, como podemos ver en la figura más a la derecha. La hipotenusa en este caso me va a medir 3 metros más la longitud que se me expandió. Entonces, haciendo un poquito de trigonometría, haciendo básicamente uso del teorema de Pitágoras, puedo encontrar la elevación I, la cual asciende a un valor de 0,053 metros. Es decir, tengo una elevación de algo más de 5 centímetros. Bien, con una diferencia de temperatura de 13 grados, digamos. Entonces, si yo hubiera construido, si se quieren construir bien, si se quisieran construir bien, digamos, una vereda o lo que sea, tengo que tener en cuenta justamente la dilatación que va a tener el concreto para dichas temperaturas, y en base a esa información es que yo defino cuál va a ser el ancho de la denominada junta de dilatación. Bien, vamos a ver otro ejemplito de cómo podemos aprovecharnos de esta propiedad y cómo se aprovecha, de hecho, en instrumentos de la vida diaria. En este caso tenemos lo que se denomina la tira bimetálica, que básicamente está formado por dos metales distintos, los cuales poseen un coeficiente de expansión lineal distinto. En este caso tenemos latón y acero. El latón tiene un coeficiente, como pueden verificar en la tabla, mayor que el acero. Por lo tanto, fíjense, inicialmente lo tenemos a temperatura ambiente, se encuentran las dos láminas en vertical. Estas dos láminas se hallan pegadas. Entonces, cuando se calienta el material, no le queda otra, como el latón se va a expander más que el acero, la forma de satisfacer esa demanda del material de expandirse más que el acero no es otra que curvarse hacia el lado del acero, debido a que afuera tengo un mayor radio, ¿sí?, una mayor longitud del latón,
y tengo una menor longitud del acero. En el caso de un enfriamiento, el comportamiento va a ser a la inversa que en el caso del calentamiento. El latón se va a querer comprimir más, ¿sí? Va a intentar comprimirse más que el acero, por lo tanto la curvatura sería hacia el otro lado. Bien, ¿cómo puede sernos útil este hecho de la tira bimetálica? Y lo vemos en dispositivos que tienen un sensor de corte por temperatura. Nosotros podemos calibrar a la temperatura que se encuentran, podemos poner esa tira bimetálica en contacto con la muestra, ¿sí? En este caso del agua o del café o de lo que sea, y podemos regular la distancia que hay entre cada uno de la distancia que hay entre los dos extremos de la tira, y cuando en este caso, por ejemplo, en amarillo, tenemos el latón, en la figura del medio, estoy hablando. Entonces, cuando se caliente, esa tira va a tender a curvarse, y al curvarse se va a separar, en este caso, de la otra tira de enfrente. Al separarse, básicamente, es como si yo desenchufara, corto el paso de corriente, porque la corriente está pasando a través de una unión que hay entre, ahí que figura contacto cerrado. Dice, hay una unión entre las dos placas. Cuando una placa sufre una deformación producto de la temperatura, se va a separar. Y yo puedo regular mediante una perilla, digamos, de cuánto va a ser la separación, cuánto va a ser la deformación que tiene que tener la tira interior, como para que corte a una determinada temperatura. Entonces, de esta manera, yo puedo aprovecharme de las propiedades físicas de expansión de los materiales. Bien, hasta ahora consideramos que la expansión se daba en una sola dimensión. Esto sucede cuando los materiales que estamos analizando tienen un lado más largo un lado mayor que los restantes, ¿sí? Como estamos analizando en el caso de una tira, es mucho mayor la longitud que el ancho o el espesor. En el caso de un material volumétrico, también podemos, eh, eh, un material, perdón, que tenga las tres dimensiones equivalentes, también podemos cuantificar cuál va a ser el cambio en el volumen a través de una expresión muy similar a la anterior, solamente que ahora el cambio de volumen va a depender de el volumen inicial, en vez de la longitud inicial, como en el caso de la expansión lineal, y de un coeficiente el cual se denomina beta, el cual se denota con beta y se denomina coeficiente de expansión volumétrica, y al igual que en el caso del coeficiente de expansión lineal, tiene unidades de 1 sobre grados centígrados. Justamente también me depende del cambio de temperatura. Bien, aquí en la tabla les dejo el valor de el coeficiente de expansión volumétrica para algunos líquidos, mientras que para la mayoría de los sólidos se cumple la siguiente relación. Es decir, el coeficiente de expansión volumétrico es aproximadamente 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Entonces, para obtener el coeficiente de expansión volumétrica de los sólidos, nos podemos basar en la tabla anterior de los valores de alfa, multiplicarlos por 3, y de esa manera estaríamos obteniendo el coeficiente beta correspondiente al material. Vamos a ver un ejemplito de la expansión volumétrica y dice: el reservorio de refrigerante toma el fluido del radiador que rebalsa cuando el motor del automóvil se calienta, ¿sí? Aquí a la izquierda les puse un grafiquito de la situación que estamos representando. El radiador está hecho de cobre y el refrigerante tiene un coeficiente de expansión térmica de 4 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. Si el radiador se llena hasta su capacidad de 15 litros cuando el motor está frío, es decir, a 6 grados centígrados,
cuánto rebalsará y pasará al reservorio cuando el refrigerante alcance su temperatura de operación, la cual es de 92 grados centígrados. Es decir, acá tenemos por un lado un fluido, ¿sí?, el cual va a experimentar una expansión debido al cambio de temperatura, y por otro lado tenemos el radiador que va a experimentar justamente también una variación en su volumen debido al cambio de temperatura. Entonces podemos calcular la variación de cada uno eh, y ver qué cantidad de líquido va a rebalsar, es decir, cuánto más grande el volumen del refrigerante será que del radiador para el caso de la temperatura de 92 grados centígrados, es decir, para la temperatura de operación. Entonces, en el caso del refrigerante, nosotros básicamente las variaciones de volumen las vamos a estar calculando, como dijimos, a través de la siguiente ecuación. En el caso del refrigerante, el beta, ¿sí?, el coeficiente de expansión volumétrica, es un dato del problema. Entonces tenemos beta, el coeficiente de expansión volumétrica del refrigerante, por el volumen inicial de refrigerante que tenía, multiplicado por la variación de temperatura, ¿sí? Si inicialmente se encontraba a 6 grados y finalmente se va a encontrar a 92, la variación de temperatura que tengo es de 86 grados. Por lo tanto, la variación en el volumen del refrigerante es de 0,53 litros. Mientras que por su parte, el radiador también se expandió debido al incremento de temperatura, solo que el volumen inicial del radiador era de 15 litros, lo mismo que el refrigerante. La diferencia de temperatura para el radiador en este caso será la misma, y el radiador me decía de qué elemento era, que está hecho de cobre. Y aquí yo estoy utilizando un valor de beta de 51 por 10 a la menos 6 centímetros a la menos 1. Este valor, como dijimos anteriormente, yo lo tengo el valor del coeficiente de expansión lineal, el cual tiene un valor de 17 por 10 a la menos 6 centímetros a la menos 1. Entonces, como dijimos, el beta, es decir, el coeficiente de expansión volumétrico, lo puedo expresar como 3 veces el coeficiente de expansión lineal. En este caso, el beta será igual a 3 veces el alfa. 3 por 17 me da el valor de 51 por 10 a la menos 6 que estamos utilizando acá. Bien, entonces, una vez reemplazados los valores, calculo que la variación en el volumen del radiador es de solo 0,066 litros. Por lo tanto, la cantidad de líquido que estará rebalsando será la diferencia entre el volumen que se incrementó el refrigerante menos el volumen que se incrementó el radiador, lo cual me da un total de 0,46 litros. Es el volumen que estaría rebalsando y yéndose con destino al reservorio. Bien, hasta aquí definimos la temperatura, las diferentes escalas de temperatura, y vimos cuál es el efecto en lo que a dimensiones respecta de la temperatura sobre la materia. Ahora vamos a definir otro concepto que nos va a ser útil, que es el concepto de calor. Al igual que el trabajo, que habíamos visto tanto en la parte de mecánica como en la parte de mecánica de fluidos, al igual que el trabajo, concepto físico, el calor implica una transferencia de energía. Definimos el calor, el cual vamos a denotar por la letra Q, como la energía que fluye desde un objeto a alta temperatura hacia otro objeto a baja temperatura, a causa de la diferencia térmica. En este caso, en la figura de la izquierda, vemos una persona sosteniendo una taza caliente. En ese caso, el flujo de calor es desde la taza hacia la persona. Y en la figura de la derecha, la persona está sosteniendo
una bebida fría, por lo tanto el flujo de calor se da en el sentido inverso. Las unidades de calor en el sistema internacional son los Joule. El calor, que, el calor fluye desde lo caliente hacia lo frío y se origina en lo que después vamos a ver con más detalle, lo que se denomina energía interna de la sustancia caliente. No es correcto decir que una sustancia contiene calor, simplemente el calor es el flujo de energía. Bien, ahora vamos a definir, habiendo definido el concepto de calor, vamos a definir el concepto de calor específico. El calor específico dice, el calor Q que debe ser suministrado o removido para cambiar la temperatura de una sustancia va a venir dado por la siguiente expresión. Es decir, cuánto calor tengo que entregar, cuánta energía tengo que entregar yo para modificar la sustancia, el calor de una determinada sustancia, viene dado por la siguiente ecuación. Básicamente, el calor va a depender de la masa, lo cual tiene sentido. Una masa más grande me va a implicar un gasto de energía mayor, una cantidad mayor de calor voy a tener que estar entregando. Va a depender de la variación de temperatura, justamente también, cuanto más quiera variarle yo a la temperatura, más calor voy a tener que agregar o extraer del sistema. Y va a depender de un coeficiente que vamos a denotar con la letra C, el cual se denomina calor específico. Que justamente este coeficiente depende y varía, depende del material en cuestión, el cual yo le esté queriendo modificar la temperatura. En la tablita, a continuación, les dejo los valores para el calor específico de distintas sustancias. Básicamente, el calor específico es una propiedad intrínseca de cada material. Bien, vamos a ver un ejemplito para clarificar el concepto. Dice, en media hora, un maratonista de 65 kilogramos puede generar 8 por 10 a la 5 joules de calor. Este calor normalmente es removido del cuerpo por varios medios propios del organismo, como pueden ser la transpiración, la respiración, etc. Si el calor no fuera removido, ¿en cuánto se incrementa su temperatura corporal? El calor específico del cuerpo humano es de 3500 joules sobre kilogramo grado centígrado. Bien, entonces, teniendo en cuenta que el calor nos pregunta si el calor no fuera removido, ¿en cuánto se incrementa su temperatura corporal? Bien, entonces, nosotros sabemos que el calor que tenemos que agregar una sustancia para variar su temperatura viene dado por la siguiente expresión. Entonces, en caso de que ese calor no se remueva del maratonista, es lo que nos está planteando el problema, en cuanto se hubiera incrementado su temperatura. Entonces podemos expresar la variación de temperatura en términos del calor, la capacidad calorífica y la masa, lo cual son todos datos del problema. Es decir, vamos a tener el calor generado por el maratonista de 8 por 10 a la 5 joules dividido la capacidad calorífica, es decir, cuánta energía a mí me cuesta cambiar el coeficiente que me dice de calor específico del cuerpo humano y la masa del maratonista. Es decir, la variación de temperatura que experimentaría el maratonista en un intervalo de tiempo de media hora sería de 3,5 grados centígrados. Es decir, en condiciones normales pasaría a tener fiebre. Fíjense qué importante que son los mecanismos de eliminación del exceso de temperatura. Bien, y ahora vamos a ver un teorema que ya habíamos visto anteriormente, que es el teorema de conservación de la energía. Simplemente que ahora lo vamos a ver en términos de el calor. Y en términos del calor puede enunciarse de la siguiente manera. Si no hay pérdida de calor hacia los alrededores, el calor perdido
por el objeto más caliente iguala al calor ganado por los más fríos. Es decir, la energía no desaparece. Si no hay intercambio de calor con el ambiente, el calor que gana uno será el calor que pierda el otro. Básicamente lo que nos dice esta ecuación, la cual vamos a clarificar con el siguiente ejemplo. Dice, el calorímetro es básicamente un termo, ¿sí? Un recipiente que me conserva la temperatura. El calorímetro, decíamos, está hecho de 0,15 kilogramos de aluminio y contiene 0,20 kilogramos de agua, como puede verse en la figura. Inicialmente el agua y el vaso tienen la misma temperatura de 18 grados centígrados. Un material desconocido, cuya masa es de 0,04 kilogramos, es calentado hasta 97 grados e introducido en el agua. Es decir, estoy agregando al calorímetro del vaso y el agua, estoy agregando un material que desconozco su capacidad calorífica, pero sí conozco su masa y sí conozco su temperatura. Dice, luego de alcanzar el equilibrio térmico, la temperatura es de 22 grados centígrados. Es decir, una vez que todo el equilibrio térmico básicamente es todas las partes de mi sistema tienen la misma temperatura. Una vez que la temperatura se niveló, todo el sistema, agua, vaso, agua y la muestra se encuentran a 22 grados centígrados. Dice, despreciando el calor generado por el termómetro, encontrar el calor específico del material desconocido. ¿Cómo vamos a proceder? En este caso, nosotros sabemos que el calor perdido básicamente es igual al calor ganado, lo que nos está diciendo el principio de conservación de la energía. O en este caso estamos diciendo que el calor perdido más el calor ganado es igual a cero. Entonces, el calor perdido, ¿quién perdió calor en este experimento? Básicamente el que perdió calor fue la muestra del material desconocido. Y el calor que perdió lo vamos a expresar a través de la capacidad calorífica del material desconocido, por la masa del material desconocido, por la variación de temperatura. Ese básicamente es el calor que perdió la muestra. Y los que ganaron calor, es decir, los que aumentaron su temperatura, son el aluminio, ¿sí? Y el agua. Básicamente el calorímetro y el agua. Entonces el calorímetro habrá ganado su calor y el agua habrá ganado su calor. Básicamente estas son las dos partes del sistema que están ganando calor. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos averiguar es la capacidad calorífica del material desconocido. Y la podemos despejar de la primera ecuación obteniendo esta expresión, la cual me va a depender de las capacidades caloríficas del aluminio y del agua, que yo las conozco, ya las puse en la tabla, de la masa del material desconocido, la cual conozco, de la variación de temperatura, la cual conozco también. Bien, entonces calculamos la variación de temperatura para cada uno de los casos. En el caso del aluminio, la temperatura final que alcanza, el calorímetro es de 22 grados, inicialmente se encontraba a 18, por lo tanto tengo una variación de temperatura para el aluminio de 4 grados centígrados. Para el caso del agua, la temperatura final es 22, inicialmente se encontraba a 18, al igual que el calorímetro, tengo una variación de temperatura, un delta T, de 4 grados centígrados, y el material desconocido finalmente está a 22 grados centígrados y originalmente, cuando se introdujo en el calorímetro, poseía una temperatura de 97 grados centígrados. Esto me hace un delta T de menos 75 grados centígrados. Reemplazando cada uno de los datos en la ecuación, obtengo la capacidad calorífica para el material desconocido de 1300 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Bien, entonces ahora ya contamos con una expresión para saber qué cantidad de calor le tengo que agregar yo a una sustancia
para cambiar dicha temperatura. Sin embargo, no siempre que yo le agrego calor a una sustancia, esta aumenta su temperatura. Es decir, esta ecuación que tenemos acá que nos dice cuánto calor le tengo que agregar yo a una determinada sustancia para variar su temperatura, no siempre me es válida. Cuando no me es válida esta ecuación de aquí, es lo que se denomina cambio de fase. Cuando una sustancia está cambiando de fase. Por ejemplo, un cambio de fase puede ser el cambio de la fase sólida a la fase líquida o a la fase gaseosa. Ahí en la figura les dejo cómo se denominan los cambios de estado de la materia. Y para clarificar esto, vamos a analizar el comportamiento del agua. Aquí tenemos graficada la temperatura del agua. Tenemos en el eje vertical graficada la temperatura y en el eje horizontal tenemos graficada la energía que le estamos entregando. Entonces, en primer lugar, partimos de agua. Si ustedes se fijan a la izquierda del gráfico, partimos con hielo a menos 30 grados centígrados. Entonces, a dicho hielo, yo comienzo a entregarle energía y luego de entregarle unos 62,7 joules, fíjense que esa energía que yo le entrego se me convierte en un incremento de la temperatura, se me traduce en un incremento de la temperatura, justamente porque tengo una recta que crece de 0 joules a 62,7 joules, yo tengo una recta que crece. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrementando la temperatura, le agrego energía al sistema y esa energía se me traduce en un aumento de la temperatura. Tal es así que el agua pasa de, básicamente el hielo, pasa de menos 30 grados a 0. ¿Sí? Fue elevando su temperatura. Ahora bien, una vez que llegué, que le entregué 62,7 joules a esa muestra de agua, a esa muestra de hielo, tengo una mezcla de hielo y agua. Y aquí, fíjense que yo ya le entregué 62,7 joules. Le continúo entregando energía al sistema y sin embargo la temperatura no, no se modifica. Siempre, desde 62,7 hasta 396, la temperatura siempre sigue siendo 0 grados. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí a nivel molecular? Básicamente que la materia, ¿sí? La sustancia, está cambiando de estado. Está cambiando de la fase sólida a la fase líquida. ¿Y en qué me estoy gastando la energía esa si no se traduce en un aumento de la temperatura? Básicamente me estoy gastando la energía en dicho cambio de estado. Bien, una vez que llegué a los 396 joules, fíjense, entonces en la parte B, digamos en toda esa curva, esta ecuación ya no me es más válida, porque esta ecuación me dice que cualquier calor que yo entrego se me va a traducir en una variación de la temperatura. Eso me es válido de 0 a 62,7, me es válido. Ahora de 62,7 a 396 no se me cumple dicha ecuación. No se me cumple justamente porque yo estoy entregando calor, estoy entregando energía al sistema y no veo variación de la temperatura. Ahora bien, en la recta C, ahora ya cuando llegue a los 396 joules de energía entregada, ahora lo que tengo es agua sola. Entre 62,7 y 396 tenía una mezcla de hielo y agua, ¿sí? Y anteriormente tenía solamente hielo. Ahora bien, cuando yo ya tengo solamente agua, es decir, que todo el material cambió de fase, se me vuelve a cumplir esta ecuación, este comportamiento, el cual me dice que yo agrego energía y lo que obtengo es un incremento de la temperatura. Entonces fíjense, toda el área verde, es decir, la recta que se halla en C, se me sigue verificando esa ecuación. ¿Hasta qué punto? Hasta que llego a los 815 joules de energía entregada. En ese punto, otra vez,
vuelvo a obtener el mismo comportamiento que antes y lo que sucede es que yo sigo entregando energía en la recta D, sigo entregando energía, que acá estoy prácticamente a los 100 grados, y esa energía que entrego no se me traduce en un incremento de la temperatura. Me estoy gastando esa energía otra vez en realizar el cambio de fase de la sustancia, en este caso del agua. Bien, así hasta que llego a la curva E, en el cual en la curva E ya todo el agua la tengo en fase vapor y otra vez vuelvo a tener un comportamiento como el anterior. ¿Sí? Que el calor me implica una variación de la temperatura. Bien, ¿qué sucede en cada una de las curvas B, D, donde tengo un cambio de fase y no puedo usar la otra ecuación? ¿Cómo puedo cuantificar la cantidad de energía que yo tengo que cambiar, que tengo que entregar al sistema para justamente cambiar el estado? Lo puedo cuantificar a través del concepto de calor latente. El calor latente, básicamente por definición, es el calor que debe ser suministrado o removido para cambiar de fase una masa m de una sustancia. Básicamente, la definición del calor latente, que lo denotamos como L, es igual a el calor que debe ser entregado por unidad de masa. Y ya se encuentra tabulado para las distintas sustancias. Las unidades del calor latente son joules sobre kilogramo. Y bien, un ejemplo conceptual en base al análisis del gráfico anterior, el cual nos dice lo siguiente. Suponer que estamos cocinando fideos para la cena. Las instrucciones dicen hervir la pasta en agua durante 10 minutos para cocinar la pasta en una cacerola destapada con la mínima cantidad de energía. Deberíamos. Y las opciones son subir al máximo el fuego de la hornalla para que hierva vigorosamente, o la otra opción es bajar al mínimo el fuego de la hornalla tal que el agua apenas esté hirviendo. Y bien, y si analizamos cómo es el comportamiento del agua, básicamente supónganse que estamos en el punto, entregamos una cantidad de energía de 815 joules. Estoy al comienzo de la recta D. En ese punto ya tengo el agua hirviendo y tengo el agua a 100 grados, que es lo que yo necesito para cocinar la pasta. Si yo le entrego muchísima más energía, ese gasto no se va a ver traducido en un aumento de la temperatura. Por lo tanto, si yo quiero gastar la mínima cantidad de energía, lo que tengo que hacer para cocinar es, una vez que el agua rompió en hervor, bajar la hornalla y dejarlo con un fuego mínimo que me garantice que yo esté en esa temperatura. ¿Sí? No tengo que agregar energía desmedidamente porque no voy a ver ningún aumento de la temperatura del agua. Entonces, la manera eficiente sería esperar a que el agua rompa hervor y una vez que rompió el hervor, bajar la hornalla. Bien, como les había comentado anteriormente, acá les dejo una tablita con distintos valores de calores latentes, ¿sí? Cada fase va a tener asociado un calor latente distinto. En la tabla yo les dejo valores de calores latentes de fusión y vaporización, que les van a ser útiles para resolver los ejercicios. Y finalmente vamos a ver un ejemplito más para clarificar el concepto de calor latente. Dice, se coloca hielo a 0 grados en un vaso conteniendo 0,32 kilogramos de limonada a 27 grados centígrados. El calor específico de la limonada lo podemos tomar igual al del agua, debido a que prácticamente la limonada en su gran mayoría es agua. Luego que el hielo y la limonada alcanzan una temperatura de equilibrio, aún queda hielo y nos pregunta calcular la masa de hielo que se derritió. Asumir que la masa del vaso sobre
asumir que la masa del vaso absorbe una cantidad de calor despreciable. Es decir, vamos a considerar el vaso como un calorímetro. Bien, entonces lo que tenemos que calcular es cuánta masa de hielo se derritió. Entonces, para eso tenemos que el calor perdido por la limonada va a ser igual al calor ganado por el hielo. Básicamente la ecuación de la conservación de la energía. Ahora bien, el calor que ganó el hielo, ¿cómo se ve traducido? El hielo, si yo le mido la temperatura, va a seguir teniendo la misma temperatura. El calor yo lo puedo cuantificar a través del calor latente del hielo. Yo cuento con una masa inicial del hielo, la masa por el calor latente, básicamente por la definición que dimos recién de calor latente, el calor que yo tengo que entregar para cambiar de fase va a ser igual al calor latente por la masa. Entonces, bien, el calor que ganó el hielo, es decir, el calor latente por la masa, fue igual a la cantidad de calor que perdió la limonada. La limonada, básicamente, como siempre, se mantuvo en la misma fase. El calor lo voy a computar a través de la siguiente ecuación, con el calor específico del agua, la masa del agua y la variación de temperatura. Reemplazando los valores y despejando la masa del hielo de aquí, es decir, pasé el calor latente dividiendo, y reemplazando los valores, obtengo que la masa de hielo que se derritió fue de 0,11 kilogramos. Es decir, el calor que el hielo absorbió de la limonada, ¿sí?, alcanzó para derretir 0,11 kilogramos de hielo. A ver, el valor que me da acá. Perfecto. Bien. Y bueno, eso ha sido todo por esta clase. Los espero en el próximo videito de la clase 2. Hasta luego.